y que es un pasaje que hoy día se ha leído y se ha leído con los lentes, por decirlo de una manera, seculares, o se ha leído con los lentes de la cultura moderna, y que quiero que hoy estemos analizando. No va a ser exhaustivo, pero va a tener el propósito de que conectemos con lo que hemos venido viendo y ahora nos saltamos a los proverbios. Y de los proverbios entonces vamos a dar paso, si el Señor permite en la próxima ocasión, a el pensamiento del Señor Jesús en el Nuevo Testamento y lo que va a ser posterior a él a través de los apóstoles. Entonces, para eso, mis hermanos, quiero que me acompañen allí, por favor, a Proverbios capítulo 31. Y hoy vamos a tratar, si el Señor nos lo permite y nos da la capacidad de hacer una exégesis de este pasaje, de poder analizarlo en su contexto, de mirar el significado de algunas palabras. Y es muy amplio, pero hay cosas que tenemos que considerar porque a veces pues se le ha dado un significado contrario, sea para un lado, sea para el otro, y siempre tenemos que tener cuidado de hablar donde Dios habla y callar donde Dios calla y no decir más allá de lo que está escrito, porque es lo que es, la voluntad del Señor y la palabra y la sola escritura por la que nosotros vivimos, somos, pensamos y hablamos. Así que vamos a Proverbios capítulo 31. Y en Proverbios capítulo 31 vamos a estar analizando algunas cosas importantes allí, pero quiero que en primer lugar lo leamos, que miremos allí algunos asuntos y que el Señor nos dé entendimiento. Entonces, voy a leerlo, me siguen allí en las lecturas. Dice la palabra del Señor desde el verso 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos, y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta o esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Proverbios 31, entonces, hermanos, presenta el modelo bíblico de lo que muchos han llamado la esposa excelente. Es una mujer de virtud, de fortaleza, de diligencia, de devoción familiar, de generosidad, de sabiduría y temor de Dios, cuyo enfoque, como pudieron leer conmigo, no es el mundo, sino es su familia, conforme al diseño del Creador. Y por allí vamos a comenzar porque
Cuando nosotros nos preguntamos qué es la mujer o qué es la feminidad, por ejemplo, si le preguntamos eso al mundo, el mundo nos responde ambiguamente este tema. Estuve investigando qué decía el feminismo, qué decían las diferentes ideologías, y realmente dicen tanto que no dicen nada, porque al final dicen que es un conjunto de tradiciones, de posturas, de expresiones, de manifestaciones, de lo que se identifica una mujer, de lo que tradicionalmente ha sido, pero que ahora se ha cambiado y sigue y sigue y sigue y al final no nos define algo porque si lo definiera entrarían problemas con sus diferentes conceptos que tiene a lo largo de la modernidad. Pero cuando nosotros vamos a las escrituras, podemos encontrar una definición de lo que es una mujer, de lo que es la feminidad, y la encontramos, por ejemplo, en textos como estos que acabamos de leer en Proverbios capítulo 31. Sin embargo, yo quiero que nosotros nos acerquemos a Proverbios con los lentes bíblicos para poder entender realmente lo que nos está diciendo, porque a veces cometemos muchos errores. A veces el carismático comete errores de tergiversar la palabra, pero a veces nosotros también sin darnos cuenta, creo que tergiversamos la palabra o la complicamos tanto cuando realmente hay pasajes como estos que son muy claros y muy sencillos, pienso yo, hermanos, con la luz que el Señor nos ha dado de poder analizar. Ahora, en primer lugar, entonces quiero que nos acerquemos al texto y vamos a ver el valor incomparable de esta esposa que aparece allí en el verso 10. Así comienza, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto, nos empieza a hablar de una mujer. Pero para ustedes entender y yo entender quién es esa mujer, tenemos que haber leído todo el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios, como su nombre lo indica, no es un libro histórico, no es un libro epistolar, que significa que no fue escrito en prosa, sino que es un conjunto de dichos que a su vez tienen una idea central que pudiéramos resumir de la siguiente manera: la sabiduría contra la insensatez. Y muchas veces, en muchos pasajes, a lo largo del libro de Proverbios, vamos a encontrar que la sabiduría se compara con una mujer y la insensatez con otra mujer. Entonces la sabiduría se compara con una mujer virtuosa, como lo acabamos de leer, y la insensatez se compara con la mujer necia, ¿cierto? Es decir, que tenemos que tener cuidado de creer, por ejemplo, que en el Proverbio capítulo 31 está hablando de una mujer en específico. Entonces, no nos está hablando de una mujer específica, sino nos está hablando probablemente en el contexto general de este escrito, de este libro, de la sabiduría. Entonces nos va a describir en un sentido qué es la sabiduría. Ahora, yo creo que no solamente nos podemos quedar allí, aunque es el sentido general del libro, podemos ver que hay unas cualidades que en el mismo contenido que estuvimos leyendo pueden referirse a lo que verdaderamente es una mujer, ¿no? Por ejemplo, cuando en el versículo número 30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Es decir, aún está siendo un matiz práctico para la mujer en general. Y con eso en mente, entonces cerremos un poco más el círculo, porque ya vimos que es el libro de Proverbios, que está hablando de dichos, que probablemente está haciendo referencia, y esta es la conclusión de todo el libro, el capítulo 31, de esa mujer virtuosa, de esa sabiduría. Pero cerremos un poco más y vamos al capítulo 31. Y si ustedes tienen ahí sus Biblias a la mano, físicas, porque probablemente la digital a veces no dice eso, pero bueno, en este caso tal vez sí, porque es el mismo verso, el título de este capítulo, y en el verso 1 dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Es decir, ahora queremos entender lo que dice el proverbio, entonces acerquémonos más al contexto del proverbio y la pregunta es, ¿quién escribió el proverbio capítulo número 31? Y entonces el verso 1 nos responde, el rey Lemuel. Ahora, ¿de dónde sacó el rey Lemuel todo esto? Dice que es una profecía con que le enseñó su madre.
Ahora recuerden que cuando nosotros estábamos estudiando hablamos del concepto madre reina, ¿recuerdan? O la madre del rey, y era esa mujer que era muy influyente, que su vida fue una vida ejemplar, que ayuda a su hijo, o a veces también una mujer imprudente que termina llevando a su hijo a la perdición también. Y en este caso vemos una madre sabia, una mujer virtuosa, probablemente como el mismo texto la describe. Tal vez mientras Lemuel escuchaba esas palabras decía, esa es mi mamá, es una mujer virtuosa realmente. Pero entonces el punto es que es un rey el que está escribiendo esto, es la mamá de un rey la que le dijo estas palabras y no puede haber otro contexto porque, ¿y por qué esto es importante? Porque todo lo que va a escribir no lo va a escribir de una mujer de la clase obrera, una mujer que a veces le toca salir a batallar contra un mundo donde no hay un hombre que lidere su hogar porque ha abandonado el hogar o donde hay unas condiciones precarias, sino nos va a hablar de un contexto de una mujer que es esposa de un hombre y probablemente, hermanos, la primera alusión de esta mujer virtuosa, esposa, ¿de quién será? Pues probablemente de un rey, así como el rey Lemuel que encontramos en este texto. Por eso, eso nos va a servir para entender, por ejemplo, cuando el versículo 16 dice, considera la heredad y la compra. O sea, ¿qué mujer en las escrituras tiene la capacidad de comprar, de vender, de hacer negocios, sino es aquella mujer que no tiene necesidad económica, sino que es esposa de quién? De un rey. De un rey que, un rey tiene dinero, un rey tiene poder, por supuesto que sí. Ahora esta mujer lo que hace es administrar todas estas cosas, porque a veces hemos metido sentidos modernos al texto y realmente recuerdan que el libro de Proverbios fue escrito muchos años antes aún que el tiempo del Señor Jesús y muchos años más antes que el siglo XXI, porque muchas veces vemos con los lentes del siglo XXI el proverbio 31 y ahí es donde de pronto empezamos a desviarnos un poco del contenido real de esto. Ahora, teniendo en mente eso, acerquémonos un poco más ahora sí al versículo 10 y veamos en primer lugar qué es lo que nos está diciendo entonces este pasaje. Y lo primero de lo que nos habla, que brevemente vamos a considerar, es el valor incomparable de la esposa excelente. Verso 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y lo que vemos aquí entonces son varias cosas. Por lo menos podemos analizar allí tres. Entonces, Proverbios 31 está mostrándonos el modelo más completo de lo que en el Nuevo Testamento más adelante vamos a ver, se llama la mujer cuidadosa de su casa. Y es que está presentando a la mujer según el diseño de Dios, una mujer integral, una mujer virtuosa, una mujer activa, una mujer piadosa, una mujer que está enfocada en su familia. Y el rey entonces está transmitiendo la sabiduría que su madre le dio sobre cómo identificar a una esposa excelente. Y no solamente él quería una esposa para él, sino él quería compartir esta sabiduría y Dios en su soberana mano inspiró estas palabras para transmitirlas a a cada uno de nosotros. Ahora, el pasaje, como dije, no describe una mujer específica. Ahora, tampoco describe una mujer que tiene que llenar todos estos requisitos como tal, sino que son cualidades a las que toda mujer debe aspirar, a las que toda mujer debe inclinarse y enfocarse. Y ese es el punto como tal. Y por eso, esta mujer que está personificada acá es una mujer de valor incomparable. Dice el texto que su valor excede al de las piedras preciosas. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el pasaje? Que esta mujer es rara, es difícil de encontrar. Entonces no es una mujer fácil de encontrar. Ahora, Proverbios ya también nos había dicho algo referente a los hombres. Entonces, los proverbios dicen, hombre de verdad, creo que dice así, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Si no, si mal recuerdo.
Y está hablando, por ejemplo, de que también los hombres son muy difíciles de hallar, esos hombres confiables, esos hombres fieles. Pero ahora el Proverbio 31 nos está hablando de la mujer virtuosa y dice que es una mujer rara, es una mujer difícil de encontrar, es una mujer que no es fácil de encontrar, así como no es fácil muchas veces encontrar piedras preciosas como el oro, como los diamantes y como todas esas piedras que siempre se ven simbolizadas como bellas, raras y valiosas en las escrituras. Ahora, su precio también es incalculable por su carácter, no por su apariencia, y es lo que nosotros vamos a ver, porque, por ejemplo, dice el mismo texto, su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Y después, entonces, se va a ampliar en cuáles son esas características y las vamos a ir viendo a continuación, pero vayamos paso por paso. ¿Qué significa virtuosa? La palabra virtuosa es una palabra que también se puede traducir como fuerza o fortaleza. Les pongo por aquí en la pantalla. Ok, esa palabra entonces aparece 243 veces en el Antiguo Testamento, la palabra virtuosa, que es del hebreo chayil, y significa fuerza, significa poder, significa valor, que es tal vez lo que más se relaciona, pero cada una de estas palabras es la forma en la que está utilizada en el Antiguo Testamento, también significa capacidad. A veces como sustantivo puede significar ejército, puede significar riqueza, puede significar sustento. Entonces, ejército significa por fortaleza y poder, o riqueza o sustento. Y se usa para describir varias facultades, pero entonces la palabra hebrea, traducida comúnmente como virtuosa en Proverbios 31:10, tiene todos estos significados y aparece muchas veces en las escrituras. A veces en contextos de guerra o liderazgo también se usa para describir, por ejemplo, guerreros valientes. Eso, así aparece la palabra en Jueces o en Primero de Samuel, o para describir capacidad también. Ahora, una forma en la que se utiliza esta palabra como un adjetivo, como unas características, por decirlo de una manera, se usa en otros pasajes y quiero que vayamos a dos textos solamente. Vamos a Proverbios capítulo 12 y miren que aquí en Proverbios 12, versículo 4, se hace contraste de dos mujeres, como les decía al principio. ¿Algún hermano que nos ayude a leer este pasaje, por favor? A ver, hermano. Dice Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Muy bien. Muchas gracias, mi hermano. Esa palabra virtuosa ahí literalmente es la misma. Ahora, quiero que vayamos a otro texto. Vamos a Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo número 3. Y la misma palabra aparece aquí para referir a esta mujer. Vos le va a decir de esta manera. Miren, un hermano que me ayude a leer nuevamente Ruth 3:11, por favor. Yo lo leo, pastor. Sí, por favor, hermano. Dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Muy bien. Entonces miren que aunque era difícil de hallar, existía y en este caso
Boaz está reconociendo eso de Ruth allí y dice aún que todo el mundo sabe. Dice, todo el mundo sabe que tú eres mujer virtuosa. Y la palabra virtuosa nuevamente es la palabra en el hebreo que aparece en Romanos 31. A veces también se puede traducir como mujer de valor o mujer de fortaleza, también puede ser otra forma, o mujer valiente o mujer fuerte. Y si habláramos en el lenguaje actual, pues pudiéramos decir que esa mujer empoderada de la que habla el mundo, esa mujer, a veces se utiliza este término, ¿no? Luchona, es la mujer de Proverbios 31, es la mujer valiente, es la mujer fuerte, pero no como el mundo enseña, porque para ellos la mujer fuerte tiene un concepto diferente, sino como la Biblia enseña, como Dios dice en su diseño, y es lo que va a empezar entonces a describir. Por eso es importante ver esto. Pero si pensamos en qué es virtuosa, pudiéramos pensar en varias áreas. Por ejemplo, ella es virtuosa o ella es fuerte o ella tiene valor a nivel espiritual, por ejemplo, a nivel moral, a nivel mental, a nivel físico. Y cada una de estas áreas es las que el capítulo 31 va a escribir acerca de la mujer. Y esto nos lleva precisamente a meditar un poco, hermanos, en que, por ejemplo, nosotros varones debemos corregir esa búsqueda que el mundo ha implantado en nosotros de una belleza física, de una apariencia, de una búsqueda superficial, porque los hombres solemos buscar lo externo, tristemente, y nos quedamos solamente con la apariencia, o a veces nos quedamos con los logros, o a veces nos quedamos aún con lo económico, pero realmente lo que nos está diciendo el texto entre líneas es que debemos buscar virtud, debemos buscar un carácter fuerte y tenemos que buscar una piedad interior. Ahora, no me malentiendan cuando digo carácter fuerte, porque ya vamos a ver a qué refiere a la luz de lo que leímos al principio del capítulo 31. Y con eso vamos a pasar entonces, en segundo lugar, ya vimos entonces el valor de la mujer virtuosa. Y aquí nos vamos a quedar en este segundo aspecto, que son las cualidades específicas de esa mujer virtuosa o de la esposa excelente, como algunos libros describen a esta mujer. Y es que muchos de estos puntos que ustedes van a escuchar, los vi en algunos libros que me parecieron importantes tener en cuenta y que no quiero que solamente esto quede como una interpretación subjetiva mía, sino que haya un análisis realmente de todo esto en conjunto con otros hermanos y pastores y que nos ayude sencillamente a ver lo que realmente el Proverbio 31 está diciendo. Ahora, si queremos ver entonces las cualidades de esa mujer virtuosa, lo primero y muy interesante que vamos a encontrar es que nos va a describir cuál es su carácter como esposa. Entonces les voy a poner por aquí algunos punticos. Por ejemplo, en el versículo 11, si volvemos al Proverbio 31, miren que inmediatamente, cuando empieza a describir, de lo primero que habla es precisamente de eso, de su carácter como esposa. Entonces hay una confianza de su esposo. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Es decir, en el contexto, esta mujer no es soltera, no es viuda, no ha sido abandonada, sino tiene un esposo. Sin embargo, tenga en cuenta, hermana, que me está escuchando también, que lo que vamos a ver es que estas cualidades sobrepasan a la mujer estando casada, soltera o viuda, es decir, son cualidades que una mujer debe tener independientemente del estado civil en el que se encuentre. Sin embargo, ese es el ejemplo que el Señor va a usar en el contexto particular y por eso empieza hablando de una mujer que tiene un carácter como esposa. Y lo primero que nos dice el verso 11 es que hay confianza de su esposo hacia ella, es decir, su esposo se siente seguro con ella, es decir, su esposo debe confiar en ella. Y miren lo interesante, ¿no? Es una confianza mutua. La esposa debe confiar en su esposo, en su labor, pero su esposo confía en ella también, en toda su labor, en todo su rol, en todo lo que ella hace. ¿Por qué? Porque es que ella administra responsablemente el hogar.
incluso con grandes recursos, como vemos en el contexto. Y esa buena gestión que ella tiene permite que su esposo se enfoque en su trabajo, en sus asuntos. Probablemente es el rey Lemuel y el rey tiene muchas cosas de qué ocuparse y descansa en que su esposa va a hacer las cosas bien, porque va y la observa un día y dice, por supuesto, que nunca podría dudar de ella y de esa labor. Pero también, por ejemplo, en este contexto pudiéramos hablar de también su fidelidad diaria, ahí en el verso 12. Miren que no solamente es un día, no solamente es cuando está de buen ánimo, sino dice, le da ella bien y no mal a quién, a su esposo. Venimos hablando del esposo. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de su vida. Entonces, ella hace el bien todos los días de su vida. Ella apoya, ella fortalece, ella anima a un esposo de manera constante. Ahora, ¿cómo sería, por ejemplo, de una manera práctica, por darles un ejemplo, esto? Es una mujer que no habla mal de su esposo, ni en público, ni en privado. ¿Por qué digo eso? Porque el texto dice, le da a ella bien y no mal. ¿Qué es darle mal? Entonces, una de esas cosas es hablar mal de su esposo. Entonces, es una mujer que no hace eso. Es una mujer que es fiel, es una mujer que no se burla de su esposo, que no desprecia a su esposo, que no se queja de su esposo, entendiendo queja como algo pecaminoso, ¿no? Entonces, es una mujer que no, es una mujer que le da bien, a pesar de que pudiera recibir mal. Es una mujer que vence el mal con el bien, es una mujer virtuosa otra vez, ese es el punto. Ahora, es una mujer también que mantiene su devoción en cualquier circunstancia, porque dice todos los días de su vida, es decir, en medio de la salud, de la enfermedad, de la riqueza o la necesidad, de la holgura o la dificultad, es una mujer que da bien todos los días de su vida. Y estas son características del carácter como esposa de este tipo de mujer, a la cual cada hermana y cada varón, cada hermana debe aspirar a ser, cada varón debe buscar en una mujer, por ejemplo, el soltero, y el casado debe orar porque su esposa sea de esta manera también. Ahora también entonces encontramos que le honra, viene una honra de su esposo debido a esto también, pero también que ella honra a su esposo con la forma en la que ella es. Miren el verso 23. Dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Ahora, lo que nos está diciendo el texto es que su esposo es reconocido y respetado en la comunidad. Entonces, esos ancianos de los que habla son lo que van a ser como la sombra de que lo que en el futuro hoy es, que son los pastores. Entonces, los ancianos se sentaban a las puertas porque los ancianos eran los que eran como jueces, los que gobernaban en una ciudad y eran los que tomaban decisiones porque se supone que son los hombres más sabios, más maduros de la ciudad, que han vivido mucho, que han cometido muchos errores, pero que han aprendido de esos errores y que toda esa experiencia y todo ese tiempo va a ayudar a que una ciudad entonces sea provechosa o próspera. Pero noten a quién invitan a sentarse con ellos. Entonces a un varón cuya esposa es una mujer fiel, cuya esposa le da bien y no mal. Y miren lo interesante porque lo que nos está diciendo el texto, porque no está hablando de los hombres, está hablando de la mujer virtuosa, es que ella crea las condiciones para que su esposo alcance su máximo potencial, por decirlo de una manera. Es como cuando hablábamos de Débora, ¿recuerdan? La vez pasada. Pues Débora no intentó decir yo voy a tomar el mando y voy a gobernar porque todos son unos inútiles y yo lo voy a hacer, sino fue y buscó al capitán y como profeta advirtió de la consecuencia de vergüenza que él iba a tener si él no iba solo y este hombre fue cobarde, pero ella cumplió su labor de no querer usurpar ni tomar un lugar, sino empujar a Barak para que él glorificara al Señor venciendo a Císara. Pero al final este hombre no recibe esto porque quiere ir acompañado
le da miedo, pero bueno, al final logra hacer lo que el Señor lo mandó a hacer. Y así es esta mujer. Noten que no es ella la que va y se sienta con los ancianos de la tierra, no es ella la que entonces es conocida en las puertas, sino que su forma de ser, su carácter como esposa lleva a que su esposo sea avanzado. Entonces, piensen un momento, hermanas, si esa es la forma en la que ustedes tratan a las que están casadas a sus esposos. Porque muchas veces el feminismo de hoy día, ¿qué nos enseña? Es diferente a Proverbios 31. El feminismo de hoy día nos enseña que las mujeres deben ser independientes de sus esposos, en todas las formas. Tienen que ser independientes y que tienen que competir con sus esposos y que tienen que ser mejores que sus esposos y aplastar a sus esposos, porque ese es el empoderamiento femenino. Pero noten que las escrituras son diferentes. Las escrituras no nos hablan de competencia, sino de complemento. Las escrituras no nos hablan de competitividad y lucha, sino nos hablan de ayuda idónea. Y eso es lo que está haciendo esta mujer en este contexto. Y por eso este hombre reconocido, no por cómo él es, no lo que él hace, sino por lo que su esposa es. Y por eso a veces varones como, bueno, algunos pastores y teólogos dicen que si quieren conocer al esposo, bien, deben conocer a la esposa, porque como es la esposa, es el esposo. Y bueno, algunas esposas a veces nos salvan porque son buenas esposas, pero también es un llamado a nosotros a ser buenos esposos, pero también vemos precisamente ese valor y vemos eso precioso que es una mujer de esta índole, no en lo bonita que es en su apariencia, porque como dicen las escrituras, la mujer hermosa, insensata, es como ese zarcillo de oro, pero puesto en el hocico de un cerdo. Entonces, es horrible, a pesar de que es de oro, supuestamente, no sirve de nada. Y así es la mujer que muchas veces, por ejemplo, los jóvenes en la iglesia están buscando tristemente. Entonces, la mujer que les parece bonita, no les importa si no la conocen, no les importa si no tienen este carácter o están construyendo este carácter hacia el Señor, sino le importa que tiene el cabello lacio o liso o que tiene el cabello de tal manera o de tal color o que es alta o que es bajita, cuando realmente eso no es lo que la palabra del Señor nos llama a buscar. Nos llama a buscar la verdad. Y podemos decir, pero así no es en la vida, pero así es en la Biblia. Y eso es lo que la Biblia nos está enseñando y es lo que debemos hacer. Así que hay una honra de su esposo. La- el carácter que tiene esta mujer, hermano, si habláramos de una mujer específica, esa mujer de valor, la virtuosa, es un carácter desinteresado. Ella no se enfoca en su bienestar personal, ella no se siente reprimida o frustrada porque están reconociendo a su esposo y no a ella, sino que ella se enfoca en el bienestar de su esposo. Y volviendo otra vez a nuestro texto, por eso es que en el verso 11 dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Sin embargo, ahí no se acaba las cualidades específicas de esta mujer, sino que podemos hablar también de otro modelo de carácter de estas cualidades y es su devoción como ama de casa. Para mí es muy interesante, porque a veces se dice, se enfoca más en lo que vamos a ver más adelante, la laboriosidad de la mujer y no en su cuidado del hogar, porque la mujer virtuosa es la más cuidadosa de su casa. O sea, cuando Pablo habla de que las mujeres ancianas enseñen a las jóvenes a ser cuidadosos de su casa, probablemente está haciendo un eco por allá a Proverbios capítulo 31. Y entonces, aquí lo que vamos a ver en unos pasajes es precisamente eso. Este es el que más puntos tiene y más versos menciona. Eso nos deja ver que es una de las cosas más importantes que una mujer y que la feminidad desarrolla en un ámbito particular, es decir, en la casa. Miren el verso 13. Dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Ahora, ¿por qué digo que esto tiene que ver con la casa?
porque realmente lo que esta mujer está haciendo es cuidar con esmero su familia. ¿Saben para qué se usaba la lana y para qué se usaba el lino? Eran materiales de calidad para vestir a la familia en los tiempos de invierno y en los tiempos de verano. La lana para el frío, el lino para el calor. Y esta mujer no se conforma con lo básico. Ella busca lo mejor para su hogar. Y eso lo podemos ver en el siguiente versículo. Dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Y la pregunta es, ¿a dónde trae ese pan? Pues a su hogar. Ahora es como nave de mercader porque las naves de los mercaderes en ese tiempo iban bien lejos a buscar la mejor calidad, el mejor precio para traer mercancía y venderla y que tuviera una alta calidad. Entonces lo que nos está diciendo este texto también acá es que ella es diligente, es una mujer que no le importa viajar lejos para obtener buenos productos. Ahora eso no quiere decir que uno se tenga que ir lejos, sino que ella piensa, ella analiza, ella compara, ella no se conforma, ella no es facilista, ella no resuelve esto rápido, sino ella mira, bueno, esto vale más, pero es mejor. Es decir, que ella administra con inteligencia y con cuidado que lo que tiene que dar a su hogar. Verso 15. Esta mujer en relación a su hogar es diligente. Es una mujer que sacrifica su descanso. Ahora miren lo que dice el verso 15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Entre paréntesis, el hecho que esta mujer tenga criadas quiere decir que no es una mujer austera. No es una mujer. ¿Y por qué repito esto, mis hermanos? Porque es que a veces yo he escuchado hermanas que se justifican en Proverbios 31 para decir que tienen la obligación de tener que salir a producir. Y yo creo que a veces hay situaciones en las que hermanas deben salir por diferentes providencias que el Señor no les permite en sus hogares. Pero este texto no está justificando que las mujeres salgan de su hogar a recibir el sustento y proveer a sus casas. Eso no es lo que nos está diciendo. Porque si estuvieron conmigo desde el principio, están viendo una mujer que es esposa de un hombre que tiene dinero en un hogar en donde, miren, por ejemplo, hay criadas, hay dinero para comprar heredades, para tejer ropa fina en ese tiempo, tanto para el frío como para el calor, y para darse también el lujo de buscar el pan de lejos, es decir, de comprar lo mejor para su familia. Entonces, aquí lo que vamos a extraer no es la circunstancia, sino vamos a extraer es el principio y la cualidad que tiene esta mujer, y es una mujer diligente, es una mujer dispuesta, es una mujer trabajadora, porque dice en el versículo 13, con voluntad trabaja con sus manos, entonces no pone a otros a trabajar, sino ella trabaja, pero también es una buena administradora, porque asigna responsabilidades a las criadas de la casa. Por eso es que aún los puritanos, ellos tienen escritos muy interesantes de cómo las esposas debían tratar a las criadas. Ahora, eso no quiere decir que la esposa se desentiende de su rol y responsabilidad como cuidadora de su casa, sino que ella sabe cómo administrar las cosas. Es una mujer que asigna responsabilidades, es diligente, pero asigna responsabilidades aún al punto de que dice el verso 15, se levanta aún de noche. Entonces es una mujer que sacrifica su descanso. Es una mujer que es día y noche está trabajando. Ahora, paremos un momento. ¿Puede una mujer ser de esta manera? Yo creo que son cualidades, hermanos, que tenemos que rescatar. Pero imagínense una mujer que se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a las 3 de la mañana, día y noche trabajando, se desgasta totalmente. Pero realmente lo que Proverbios está haciendo es mostrándonos esas cualidades perfectas de lo que sería la aspiración, ¿no? Pero no está diciendo ahora que todas las hermanas tienen que levantarse a las 4 de la mañana y acostarse a las 3 de la tarde y si duermen una hora ya es mucho. Eso no es lo que está diciendo. Lo que nos está mostrando es que son mujeres
diligentes, o que eso es lo que se debe buscar, una cualidad de diligencia, una cualidad de sacrificio, una cualidad de administración también, porque noten que esta mujer es administradora, es economista, lidera su hogar, ella supervisa empleados, ella compra inteligentemente, ella organiza tareas, ella combina múltiples funciones con sabiduría y excelencia. Esa es una gran mujer, pero también es laboriosa. En ese contexto es que vamos a entender esto. Miren el verso 16. Dice, considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Verso 24. Hace telas y vende y da cinta al mercader. ¿Lo ven? Entonces, por eso ahora las mujeres pueden empoderarse como el feminismo enseña hoy día y salir de sus hogares y separarse de sus esposos y no tener hijos y entregarse al mundo del éxito y especializarse y dedicarse solamente a su realización. No, mis hermanos, eso no es lo que está diciendo el texto realmente. Ahora es una mujer que compra terrenos, es una mujer que cultiva viñas usando el fruto de su trabajo. O sea, ella genera ingresos mediante la venta de productos hechos por ella. Es una mujer que aprende cosas, es una mujer que tiene habilidades, es una mujer inteligente. Entonces, el texto, por ejemplo, no nos está enseñando que hay unos bienes de la mujer, que hay unos bienes del hombre, sino que hay unos bienes del hogar, es lo que nos está enseñando, y muestra que esta mujer es diligente y productiva dentro de ese contexto familiar. Entonces, no es una mujer que piensa para sí, no es una mujer que tiene unos ideales y unos propósitos. Ya vimos cuál es el propósito de esta mujer, cuidar a su familia. Todo lo que hace es para cuidar a su esposo, a su hogar, a sus hijos. Y por eso es que al final la llaman bienaventurada. Entonces, su actividad económica, por decirlo de una manera, es algo complementario y siempre al servicio de su hogar. Y eso nos da un principio de algo que normalmente se pregunta en nuestra congregación acerca del trabajo secular o el trabajo fuera del hogar. Y es que si es complementario y siempre al servicio de su hogar, entonces es de bendición, pero nunca para reemplazar la responsabilidad y el llamado que el Señor ha hecho al hombre y a la mujer. Porque una mujer no debería decir, tengo que ir a buscar el pan, la provisión y todas las cosas, porque a mi esposo lo echaron del trabajo y no encuentra trabajo hace 5 años y está buscando y no encuentra y no encuentra y no encuentra. Sino que este varón, como ya hemos visto, es un varón líder, es un varón protector, es un varón proveedor, que sí o sí tiene que mirar cómo hacer, porque es su llamado y con gozo debe resolver también esta situación. Pero eso no quiere decir entonces que una mujer no pueda ser buena administradora, una mujer que es diligente en todas las áreas, no la puede hacer también en esto para beneficio de su hogar. No porque lo necesita, porque ya quedó establecido que el texto nos enseña que esta mujer no necesita traer dinero o provisión, porque probablemente la esposa de alguien muy importante, ya sea el mismo rey Lemuel expresado allí, o ya sea ese hombre que se sienta con los ancianos de la tierra, es decir, un hombre que toma decisiones, que gobierna, que probablemente es el rey, sino una mujer que ama a su familia, que busca el bienestar de ella, que da ejemplo a sus hijos, a sus hijas, que hace que reconozcan a su esposo. Entonces, noten que el modelo actual es totalmente diferente. Entonces, aplasta al esposo, aleja a los hijos, anima más bien a no tenerlos y a tener una realización egoísta, porque ¿para qué es esa realización? Que para sus viajes, que para su ropa, que para sus lujos, pero no para su familia. Entonces, esta no es la mujer de Proverbios 31. Esta es la mujer moderna, la mujer impía, la mujer que no teme al Señor, la mujer que es egoísta, la mujer que ve como enemigo al hombre que Dios diseñó como hombre y que se ha dejado llevar y engañar por la voz de la serpiente en la actualidad. También en el verso 17 demuestra gran energía
y autodisciplina, que eso es lo que significa esa expresión, ciñe de fuerza sus lomos, es decir, está lista, está preparada y esfuerza sus brazos. Entonces ella misma se autodisciplina, la fuerza la rodea como un manto, es físicamente fuerte por el constante trabajo que ella tiene que hacer. Entonces ella es una mujer laboriosa. Ahora, también está motivada por el bienestar familiar. Miren nuevamente, el versículo 18 dice, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Y usted no entienda, mi hermano, negocios como lo que nosotros entendemos como negocios. Por ejemplo, hace unos siglos en las iglesias, las asambleas que tienen en la membresía, las que tenemos, no se les llaman asambleas, sino se le llaman reunión de negocios. Usted va a encontrar iglesias cuando visite bautistas reformadas que van a decir, por la tarde vamos a tener una reunión de negocios. Entonces uno a veces lo que piensa es, uy, van a hablar de plata o van a hablar de inversiones, pero realmente no, la palabra negocios tiene que ver con asuntos. Y en este caso ella ve que van bien sus asuntos, todos, de toda índole, de los que estamos mencionando, sus asuntos como esposa, sus asuntos como madre, sus asuntos como administradora, sus asuntos en todo el contexto de lo que viene hablando. Entonces ella encuentra satisfacción en ver su familia prosperar, porque esos son los asuntos que van bien. Su esposo está siendo reconocido, sus hijos están siendo bendecidos, su casa es cuidada, con ropa para el frío, con ropa para el calor, con alimento desde lejos, con todas las cosas necesarias. Ella es una mujer virtuosa. Entonces trabaja, dice el texto, incluso de noche para cumplir sus responsabilidades. Verso 19 se anticipa también a las necesidades futuras. Dice, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Es decir, ella hila y confecciona ropa para su familia, incluso durante los tiempos o fuera de tiempo, por las noches o en otro espacio, dependiendo de la necesidad. Ella prepara ropas adecuadas para todo tipo de situación y también se preocupa por la buena apariencia de su familia, ¿notan? Entonces, ¿qué serían, por ejemplo, los hermanos puritanos en ese tiempo si no fuera por esas esposas puritanas que les atendían, que les cuidaban, para que pudieran servir como sirvieron a la Iglesia Universal del Señor hasta el día de hoy? Ellas cuidan también su propia presentación. Entonces, no es la mujer que cuida a los demás y es descuidada para ella misma. No, ella es sabia, ella es equilibrada. Miren el verso 22. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura. Es su vestido, que era una de las telas que tenía que ver con los reyes. Entonces ella viste con elegancia sobria, ¿notan? Lino fino y púrpura. Y lo hace en el contexto de agrandar o alabar o agradar más bien a su esposo. Entonces ella no busca ostentación, ella busca buen gusto y belleza discreta. Entonces tenemos que hacer la diferencia. No como hace el pentecostalismo, que enseña que entonces una mujer no debe pinturarse, no debe ponerse aretes, o sea, y tiene que cortarse el cabello de una manera parca y ponerse un vestido insípido y vestirse todas iguales, como si no se hubieran arreglado, como si no se pudieran maquillar, porque de hecho no se pueden maquillar porque es pecado para ellos, pero realmente noten entonces que para ellos esta mujer es pecaminosa, cuando las escrituras enseñan que es una mujer virtuosa, que también tiene cuidado de su porte, tiene cuidado de su ser, y aunque no busca ostentación, sí, buen gusto, buena apariencia y una belleza que es discreta, conforme al rol que tiene de mujer virtuosa. Es el punto. Ahora también podríamos encontrar, y voy a empezar a ir un poco más rápido porque el tiempo se va acabando, no solamente el área marital, no solamente el área hogareña en general, sino también su generosidad como vecina. Entonces acá podemos notar, por ejemplo, el verso 20, dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Entonces ella no solamente se preocupa de su familia, y primero y segundo y tercero su familia, sino se involucra personalmente con los pobres y los necesitados. Ella busca y atiende a quien no se atreve a pedir ayuda, a quien realmente lo necesita. Es una mujer que el Señor le ha provisto de un hogar bendecido en todas las maneras, pero que sabe que eso no es para ella ni para su familia solamente, sino para el bienestar de los demás.
Entonces es una mujer que es sabia, que atiende, que invita, que considera, y su esposo contento y tranquilo con esta grande mujer que tiene. También su influencia como educadora, podríamos decir, también podemos encontrar esto, muy interesante allí también en este lugar. Miren, por ejemplo, el verso 25. Dice, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Es decir, ella enseña, no en una conferencia, sino ella enseña con su carácter, se reviste de fortaleza espiritual, de honor, y dice que no teme el futuro porque confía en Dios y sabe que ha trabajado bien, sabe que está haciendo las cosas correctamente y enseña con sabiduría y con ternura. Verso 26, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Entonces enseña con sabiduría y ternura, es decir, aplica diariamente la verdad a la vida de sus hijos. Su enseñanza es tierna, edificante y llena de gracia. Ahora, ese rol educativo en Proverbios es vital, porque la enseñanza materna complementa la del padre. Miren conmigo un momento Proverbios, capítulo número 6, versículo número 20. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Otra vez, no saquemos de contexto, ese es el contexto de lo que viene hablando. Entonces, a veces sacamos a Proverbios 31 como si fuera algo diferente, pero no, está en ese contexto, está en el contexto del hogar, está en el contexto del esposo, está en el contexto de la familia. Y si han venido conmigo a lo largo de este tiempo y a lo largo de los estudios, van a ver que siempre el ámbito en el que el Señor ha puesto a la mujer como ayuda idónea y como madre, por supuesto, es el de con su esposo y con sus hijos. Las consecuencias en relación a su esposo, en relación a sus hijos. Pero miren que el llamado persiste en ese ámbito particular en donde la mujer se desarrolla y se deleita, porque es no lo que le puso el patriarcado o el hombre, sino Dios, el diseñador perfecto de todas las cosas. Así que ella enseña también y es importante y es fundamental para la formación de los hijos. Y ahí pasemos a otro que es ya más particular y tiene que ver con su rol, con sus hijos específicamente, ya no en la casa en general, sino su eficacia como madre. Y vamos a pasar un poco breve esto, porque ella supervisa y lidera activamente el hogar. Miren el verso 27, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Es decir, no es perezosa. Ella trabaja constantemente por el bienestar de su familia. Ella recibe honra de sus hijos y de su esposo. Verso 28 y 29. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Ahora, hermanas, a veces esto no pasa, no porque ustedes no sean esas mujeres, sino porque a veces los hijos son rebeldes y los esposos somos torpes y a veces decimos cosas que hieren en vez de alabar. Y eso ya es algo de lo que nos tenemos que arrepentir y me incluyo yo también porque a veces soy torpe también en esto. Y tenemos que alabar a nuestras esposas y hijos, también decirle a sus madres que son bienaventuradas, son bendecidas por toda la labor que hacen en su hogar. Porque hoy tenemos una conciencia tan mala del rol de la mujer que cuando una mujer está en casa trabajando en todos estos asuntos, decimos de una manera burlona, no está haciendo nada, no está proveyendo o produciendo para nada. Cuando realmente miren todo lo que está haciendo, en valor a ustedes como hijos, en valor a nosotros como esposos también de este tipo de mujeres. Versículo 29, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Por qué? Porque es una mujer especial, incomparable con todas estas cualidades. Y su ejemplo impacta a generaciones futuras. Sus hijos, por ejemplo, replicarán su modelo al crear a sus propios hijos. El esfuerzo maternal entonces no es en vano, sino deja un legado duradero. Y por último, podemos ver en esas cualidades su excelencia como persona también. Por ejemplo, nos enseña que la belleza externa es pasajera y engañosa. En el verso 30, engañosa la gracia
y van a la hermosura, está hablando de lo externo. Entonces eso no es lo que realmente se debe ver. La mujer excelente no se trata de la apariencia, no tiene valor permanente, no es la que está diciendo el Señor le bendiga o la mujer que simplemente aparenta algo, sino es la mujer que realmente teme al Señor, como dice el texto. Esa es el carácter de esta mujer como persona, el temor de Dios es lo esencial. La verdadera mujer excelente es aquella que teme y que ama a Dios. Y eso pudiera resumir todo lo que hemos venido diciendo. Una mujer temerosa a Dios es una mujer virtuosa. No una mujer que dice ser temerosa a Dios, sino una mujer que evidencia con su vida que es temerosa a Dios porque obedece la palabra del Señor. Porque el Señor le llama a hacer algo y no dice, no me parece, no estoy de acuerdo, sino dice, Señor, hágase tu voluntad. Esa es la mujer temerosa, esa es la mujer virtuosa, esa es la mujer que nos está resumiendo este pasaje de todo lo que hemos venido revisando, aún superficialmente, porque nos podríamos detener en cada versículo para mirar más cosas, pero estamos analizándolo completamente. También su obra como persona debe ser reconocida, verso 31. Darle del fruto de sus manos, es decir, su trabajo debe ser alabado, debe ser celebrado, debe ser valorado, que es algo que normalmente no hacemos y es pecaminoso, porque esa es la honra que merece esta labor que ella hace. Y alábenla en la puerta sus hechos. Así que a los ojos de su esposo, por ejemplo, es una mujer que cada vez se vuelve más hermosa con los años, cada vez teme más al Señor, cada vez se desarrolla en todo esto. Y aunque este es como el estándar, hermanas y hermanos, allá es donde la esposa y la madre y la mujer debe pedirle al Señor de su gracia para que llegue a ser, tal vez nunca perfectamente, pero allí es donde debe dar pasos. Y noten que es totalmente diferente a lo que se nos enseña hoy. Así que en conclusión, mis hermanos, no fue el tiempo. El modelo de la esposa excelente en Proverbios 31 es una expresión concreta del diseño de Dios para la mujer. Entonces, la mujer chayil o la mujer virtuosa no es admirada por su belleza exterior, ni por su éxito individual, ni por su carácter, sino por su carácter piadoso, más bien, su fortaleza diligente, por su temor al Señor. Ella entonces es de valor incalculable porque su vida está centrada en Dios y en su llamado como esposa, como madre, como administradora, como servidora en la comunidad. Su influencia entonces transforma su hogar y deja una huella eterna en la vida de su esposo, en la vida de sus hijos y aún en su entorno. Y esa es la verdadera grandeza de la mujer. No está en competir con los hombres, ni en buscar reconocimiento social, sino en vivir conforme al propósito para el cual Dios la creó, reflejar la belleza de Cristo a través de su piedad, su servicio y su devoción. Así que algunas aplicaciones, hermanas, evalúen sus prioridades y anhelos. Estar esforzándose por reflejar la fortaleza, diligencia y temor de Dios que describe Proverbios 31. No permitan que el mundo les imponga estándares falsos sobre lo que significa ser valiosa, porque su mayor belleza está en su carácter piadoso y en su fidelidad diaria a Dios y a su familia. Pero también, hermanos, aprendamos a valorar lo que Dios valora. No debemos ser guiados por la apariencia ni por los logros superficiales al admirar o buscar una esposa o formar una esposa. Debemos honrar, alentar y agradecer a las mujeres virtuosas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Y para la iglesia, mis hermanos, también debemos formar, debemos afirmar y discipular a las hermanas para que crezcan como esposas excelentes, como madres diligentes, como vecinas generosas, como educadoras sabias, porque la iglesia necesita mujeres Shayil, mujeres virtuosas, mujeres fuertes en el Señor, que glorifiquen a Cristo en todos los ámbitos de la vida. Y termino con esto. Engañosa la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Entonces, vamos a dejar hasta aquí en esta ocasión, mis hermanos, y vamos a seguir avanzando en este estudio, si el Señor nos lo permite, en la próxima ocasión.
Vamos a mirar entonces un poco más ya de lo que el Nuevo Testamento nos enseña, de lo que confirma. Se me había pasado esta presentación acá. Y así entonces continuamos con nuestro estudio y vamos paso a paso y poco a poco. Dice, hermano, no sé si hay alguna pregunta hasta este momento. O está muy bien. Muy bien, mis hermanos. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Oremos y así quedamos despedidos para tener una buena noche. Muchas gracias por su atención, mis hermanos. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por este tiempo que nos permitiste considerar este pasaje, de meditar un poco en cada una de estas cosas que son muchas, Señor, todas estas cualidades acerca de la mujer virtuosa. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir inquiriendo, estudiando, analizando, Señor, interpretando adecuadamente para confrontar nuestras vidas, Señor, y para reformarnos conforme a tu palabra en los diferentes ámbitos, Señor, que has enseñado, revelado y nos has puesto también para servirte y darte la gloria. Así, Señor, te damos gracias por este tiempo, te pedimos que nos des una buena noche y, Señor, lo hacemos orando en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias a todos.